Bienvenido a una pregunta práctica de matemáticas SAT. En esta pregunta de geometría se nos dice que el segmento AD es paralelo al segmento BC. Entonces este segmento aquí es paralelo al segmento aquí. Observe cómo estos dos segmentos también son tangentes al círculo, y el punto de tangencia también son los puntos finales del diámetro. Lo que significa que el ángulo malo este ángulo aquí debe ser un ángulo recto, y el ángulo ABC también es un ángulo recto, este ángulo aquí. A continuación, se nos dice que la longitud de K es 13, por lo que este segmento aquí tiene 13 unidades de longitud. A continuación, el segmento BC es de 5 unidades, este segmento aquí. Y finalmente, la longitud de BD es de 15 unidades, la longitud de este segmento aquí. Y nuestro objetivo aquí es encontrar la longitud de AD, la longitud de este segmento aquí. En realidad, va a tomar dos pasos para encontrar esta longitud usando dos triángulos rectángulos. Tenemos este triángulo rectángulo aquí, donde conocemos las longitudes de dos lados. Sabemos que la hipotenusa es de 13 unidades, y esta pata es igual a 5 unidades, por lo que usando este triángulo podemos encontrar la longitud del segmento ABO este diámetro. Luego, una vez que encontremos esta longitud usando el triángulo rectángulo invertido, o este triángulo rectángulo aquí, entonces podemos encontrar la longitud de AD. Primero nos centraremos en este triángulo rectángulo verde aquí donde sabemos que la hipotenusa es de 13 unidades y esta pata es de 5 unidades. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, podemos determinar la longitud de APA, que seguiremos adelante y llamaremos y entonces, usando el teorema de Pitágoras o C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Podemos encontrar la longitud de y reconocernos que este triángulo rectángulo verde tiene una hipotenusa de 13 y una pata de 5. Este sería un triángulo rectángulo de 5, 12, 13 utilizando los triples pitagóricos, por lo que la longitud de y será 12 pero en caso de que no reconozcamos esto, vamos a seguir y mostrar el trabajo. Entonces se debe ser la hipotenusa, que en este caso es 13. Entonces tendríamos 13 al cuadrado es igual a al cuadrado, lo que dejaremos que sea y al cuadrado más b al cuadrado, que dejaremos 5 cuadrados. Entonces tendremos 169 igual a y al cuadrado más 25. Restar 25 en ambos lados que nos daría y al cuadrado es igual a 144. Sabemos que y tiene que ser positivo, por lo que tomar la raíz cuadrada principal de ambos lados, ya que 12 por 12 es igual a 144. Tenemos y es igual a 12. Así que sustituyamos 12 por y aquí. Ahora sabemos que esto es 12. Vayamos y borremos el triángulo rectángulo verde para que sea un poco más fácil de ver. Ahora usaremos el triángulo rectángulo azul, el triángulo rectángulo invertido para determinar la longitud de AD. Observe cómo en este triángulo la hipotenusa es de 15 unidades y esta pierna más larga es de 12 unidades. Entonces, esto es en realidad un múltiplo del triángulo rectángulo 3, 4, 5 nuevamente usando los triples pitagóricos. Observe que la hipotenusa es 15, por lo que si multiplicamos cada uno de estos por 3, tendríamos un triángulo rectángulo 9, 12, 15. Observe que la hipotenusa es 15, la pierna es 12, por lo que la longitud de AD será 9 y, por lo tanto, nuestra respuesta es B. Pero en caso de que no reconozcamos los triples pitagóricos, sigamos adelante y usemos el teorema de Pitágoras una vez más. Nuevamente, usando el triángulo rectángulo azul, la hipotenusa es 15. Entonces tenemos 15 cuadrados es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Vayamos y dejemos que A sea igual a la longitud de AD que llamaremos x, entonces tendremos x al cuadrado más b al cuadrado, que dejaremos ser 12, entonces tendremos 12 al cuadrado. Entonces tenemos 225 es igual a x al cuadrado más 144. Restaremos 144 en ambos lados. Esto sería 81 es igual a x al cuadrado.
Tome la raíz cuadrada principal de ambos lados si tenemos x igual a 9. Y de nuevo x es la longitud de AD, verificando que nuestra respuesta es B. Espero que les haya resultado útil.